Gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Álvarez, vengo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, más conocido como CDTI. Espero que algunos de ustedes al menos nos conozcan. Y esta es un poco lo que hacemos en CDTI. Somos una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Según la Ley de la Ciencia, somos la agencia española para la financiación de la innovación, y además somos representantes españoles en varias iniciativas internacionales. Por lo tanto, bueno, pues esto que voy a enseñar aquí es básicamente cuáles son las funciones principales de CDTI. Financiamos proyectos de investigación y de innovación con fondos propios y también con fondos estructurales. Somos gestores de fondos estructurales. Y lo que me trae aquí esta mañana a este congreso es esta segunda casilla, en la que señalo cuáles son las responsabilidades de CDTI a nivel internacional. CDTI es el representante español en iniciativas, en la principal iniciativa de financiación de proyectos de investigación e innovación de la Unión Europea, el conocido programa Horizonte 2020, y además participamos y creamos y gestionamos en otros programas internacionales como Eureka, Eurostars, Iberoeca. Además tenemos acuerdos bilaterales con agencias homólogas a la nuestra en otros países para financiar proyectos de cooperación tecnológica. Y ese es un poco el centro de lo que va a ser mi presentación. Por un lado, intentar mostrar qué oportunidades hay para ciberseguridad en Horizonte 2020 en los próximos 3 años, que es lo que queda de programa, y qué otras oportunidades hay para financiar un posible proyecto innovador con colaboración internacional en alguna de nuestras otras líneas. Este final es también otra responsabilidad, no quería dejar de poner la otra responsabilidad de CDTI, que es el representante español también ante la Agencia Espacial Europea. Tengo que decir que vengo de la parte de Horizonte 2020, con lo cual esa parte me la sé bastante mejor. La otra hemos pensado que era interesante plantearla aquí, pero bueno, es probable que si hay alguna pregunta en concreto, pues a lo mejor me sea algo más complicada de responder. Centrándonos en Horizonte 2020, 3 pinceladas de qué es Horizonte 2020. Como decía, es el programa marco para financiar investigación e innovación de la Unión Europea. Es una iniciativa de 7 años de duración. Esta edición comenzó en 2014, terminará en 2020, con un presupuesto global de 75.000 millones de euros. Además, este presupuesto global está anualizado y es creciente. Es decir, aunque solo nos quedan 18, 19 y 20, es decir, 3 años, nos quedan más de 30.000 millones de euros de presupuesto para financiar proyectos de aquí a final del programa, con lo cual es un momento en el que todavía hay muchas posibilidades para encontrar oportunidades de financiación para un proyecto innovador. Como objetivos, desde luego, desde el principio, como todas las ediciones del programa marco, esta edición se llamó Horizonte 2020, en realidad es la 8ª edición del programa marco. Los programas marcos llevan desde su primera edición, nació allá por el 85, es decir, es un programa que ha tenido mucho desarrollo temporal, con distintas estructuras, ha ido cambiando un poco los objetivos en cada una de sus ediciones, pero en esta 8ª Horizonte 2020 en lo que se centra es en lo que decía, investigación e innovación, intentar salvar ese valle de la muerte que hay en proyectos innovadores entre la creación del conocimiento, esa investigación más básica, y esa llegada al mercado. Ese punto crítico es uno de los objetivos que quiere salvar el Horizonte 2020. Como tal programa es parte esencial de la Estrategia Europea 2020, como decía, es la principal iniciativa para financiar investigación e innovación a nivel europeo, y tiene el foco en retos sociales, ¿vale? Esta también es una novedad de Horizonte 2020, tratar de financiar proyectos más desde el lado del usuario, es decir, qué soluciones queremos afrontar, por lo tanto
qué opciones tenemos para solucionar esos problemas sociales que se plantean. Y como tal, uno de los problemas sociales que se definió desde el principio del programa fue la seguridad. La seguridad en su más amplio término. Luego entraré un poco en esa definición. Otra de las características principales de Horizonte 2020 es que es la creación de partenariados, tanto públicos, es decir, asociaciones entre esta financiación europea y la financiación de los Estados miembros, y como público-privados, es decir, reflejar en las iniciativas que se van lanzando desde Horizonte 2020 cuáles son las inquietudes de la industria a través de esos partenariados, crear una entidad común entre ellos que puedan definir líneas de investigación que seguirán siendo, por supuesto, relevantes para solucionar esos problemas sociales, pero además que estén muy enfocados en cuáles son las inquietudes de la industria y, por lo tanto, sus resultados tengan una llegada a mercado más sencilla de lo que lo tendrían sin este tipo de iniciativas. Perdón. Y además, la cooperación internacional. Es un programa europeo financiado por fondos europeos, eso es así. Es un programa competitivo, es decir, todas las entidades europeas compiten por el mismo dinero en igualdad de condiciones, pero además es un programa abierto. Entidades de otros países que no sean ni Estados miembros de la Unión, ni siquiera Estados asociados, pueden participar y, en algunas condiciones, pueden financiar sus proyectos de colaboración con entidades europeas, por supuesto, eso siempre, dentro del programa Horizonte 2020. Esta es la estructura de Horizonte 2020. Son básicamente 3 pilares: ciencia excelente, centrado en la generación de conocimiento, esa ciencia más básica que decía antes; liderazgo industrial, ese pilar en medio más centrado en las tecnologías facilitadoras claves que se definieron al principio del programa marco, es decir, ICT, nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados, producción; un programa específico para la financiación de la innovación en las pymes; y al final ese pilar de retos sociales en el que se definieron esos 7 ámbitos en los que se deberían enfocar esas soluciones que estamos buscando: salud, alimentación, energía, transporte, medio ambiente, ciencias socioeconómicas, podríamos decir que es ese reto 6, y el último, sociedades seguras para proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos. Ese último programa en el que seguramente se puedan encontrar las principales oportunidades de financiación para proyectos de ciberseguridad. ¿En qué momento estamos? Bueno, pues estamos, como decía, Horizonte 2020 empezó en 2014, terminó en 2020, quedan 3 años y quedan esos 3 años ya bastante definidos. Estamos en un momento, quedan pocas semanas, se publicarán el próximo programa de trabajo que acogerá las líneas que se van a financiar desde 2018 hasta 2020, es decir, hasta el programa de trabajo. Todavía no están publicadas, creo que ya están, en algunos casos están prepublicadas en algún caso, pero oficialmente todavía no están aprobadas. Pero, como digo, en este momento es un buen momento en el que todavía queda mucho dinero por ponerse en juego y en el que todavía puede haber muchísimas oportunidades para financiar proyectos innovadores. Y ese programa de trabajo 2018-2020 va a tener 4 áreas especialmente en las que se van a enfocar especialmente todas las líneas que se financian. Crear una sociedad baja en carbono, una economía circular, una sociedad digitalizada, y la cuarta, la más relevante para este congreso otra vez, relanzar la efectividad de la Unión por la Seguridad, la Security Union, que define la Comisión. Ahí he puesto el párrafo que define esta focus area y señalo en rojo lo que creo más relevante: es proteger las infraestructuras contra peligros naturales o creados por el humano, ciberataques, seguridad digital. Como veis, muchos de vosotros seguro que os podéis ver reflejados en esta línea. Mirando un poco más dentro, qué hay dentro de esta focus area, la misión, esas son las misiones centradas en esos 5 puntos. El tercero sería infraestructuras mejor
más protegidas, y el último, un ambiente más seguro y más digital, más seguro, centro de este congreso otra vez. Y las oportunidades que se van a centrar en esas dos líneas que tengo seleccionadas en rojo van a estar recogidas en todos esos programas. En concreto, lógicamente las que están en rojo se corresponden con esos 3 programas en rojo. Si vuelvo a lo que os acabo de enseñar, que es la estructura del programa, pues se van a encontrar oportunidades para ciberseguridad en el programa ICT, en el programa de salud y en ese programa que señalaba especialmente de sociedades seguras. ¿Vale? ¿Cómo se financia? Bueno, pues el programa Horizonte 2020 es competitivo y además, en principio, es top-down, es decir, no es abierto a cualquier temática. Se definen qué líneas de investigación se quieren financiar en ese programa de trabajo que digo que está a punto de publicarse, y hay que adaptarse a esas líneas de investigación si queremos financiar un proyecto. Con lo cual, nuestro primer trabajo, si tenemos una buena idea al acercarnos a Horizonte 2020, debe ser identificar qué línea de investigación se encaja mejor, en qué línea de investigación encaja mejor nuestro proyecto y por lo tanto dónde vamos a tener más oportunidades de financiación. Y lo primero, está claro en todos los proyectos, es tener claro cuál es el contexto político. En concreto, el contexto político en el ámbito de ciberseguridad lo hemos centrado en esos 4 puntos: la comunicación sobre Resilience, Deterrence and Defense, Building Strong Cybersecurity for the EU. Eso es una comunicación de la Comisión. La propuesta de reglamento sobre NISA, por supuesto, también habrá que tenerla en cuenta a la hora de poder encajar nuestro proyecto. La comunicación Making the Most of NIS y los informes de evaluación de NISA y avances de los Estados miembros sobre el cumplimiento de la directiva sobre ciberataques. Os dejo ahí un enlace, ahí podéis encontrar todos estos documentos que crean un poco ese ambiente que tiene que dar cabida a nuestro proyecto. En concreto, en Horizonte 2020 se creó el año pasado, este año va a ser el primero que lance una convocatoria específica para ciberseguridad, la PPP de ciberseguridad. PPP es el acrónimo de Private Public Partnerships, es decir, un partenariado público-privado en el que forman parte tanto la Comisión Europea como la industria, que ponen en común unas líneas de investigación, deciden que esas líneas de investigación son las interesantes de financiarse, y la Comisión lo que hace es poner dinero y asegurar financiación para esas líneas. En concreto, esta PPP contractual de ciberseguridad, de ahí contractual es la razón por la que está esa C antes de la PPP, se firmó en julio de 2016 y está firmada entre la Comisión y EXO. EXO es la European Cybersecurity Organization, ¿vale? Tiene más de 200 socios. EXO ha hecho un roadmap, es decir, saben dónde quieren ir, saben qué líneas hay que investigar de aquí a 2020, y lo que hace la Comisión y EXO antes de lanzar las convocatorias es decir, bueno, pues en esta línea vamos a poner esta cantidad de dinero, esta cantidad de este dinero y esta para esta otra. La ventaja de tener una PPP en respecto a una convocatoria, pues que estás seguro de que ese roadmap va a ser financiado en los próximos 3 años, ¿vale? Y que tienes una financiación asegurada. En concreto, la Comisión ha reservado 450 millones de euros para financiar los proyectos que vengan en las líneas del roadmap de aquí a 2020. Y la parte privada de este partenariado lo que hace es asegurar, primero, poner encima de la mesa el roadmap, y después asegurar que esa inversión en investigación finalmente se reflejará en una inversión privada de al menos 3 veces lo que incluye la Comisión. Y digo, este apalancamiento se define de la manera más global posible, es decir, no vais a encontrar en un proyecto de una PPP un compromiso de, bueno, como te vamos a dar 2 millones de euros, vas a tener que poner tú de tu bolsillo 6 millones de euros. Esto no es así. El proyecto será lo que sea, y lo que se supone es que el resultado de ese proyecto conseguirá una inversión privada de al menos 3 veces lo que se invirtió de dinero público. Pero es a futuro, no es en el proyecto, ¿vale? Oportunidades en 2018-2020.
por supuesto para ciberseguridad la mayor parte van a estar dentro de esta PPP, aunque también, por supuesto, en los programas tanto de ICT como de seguridad, como de ciencias sociales, de sociedades seguras, vamos a encontrar también oportunidades. He hecho aquí un poco un ejercicio de intentar identificar qué líneas se van a financiar desde 2018-2020 que podrían ser interesantes para proyectos en ciberseguridad. Estas son las que podréis encontrar en el programa de ICT. En negrita he señalado las de 2018, es decir, se van a financiar proyectos como lema en Dynamic Countering of Cyber Attacks. Eso se va a financiar en 2018. Hay 40 millones de euros reservados para financiar proyectos de ese tipo. Los proyectos se espera que tengan entre 4 o 5 millones de euros, con lo cual pues se financiará entre 8 o 6 proyectos en este año. Mirando un poco más a futuro, los dos siguientes son de 2019, cerrarán en noviembre de 2019, y el último, esa fecha está mal, también es de 2019, esta fecha de aquí de 2018 está mal, debería poner ahí 2019, también se financiará en el programa de 2019, ¿vale? Atención, esto se publica en abril y cierra en agosto, ¿vale? Es decir, tenemos que tener ya claro qué hay dentro de esa línea de investigación. Aquí solo he puesto el título, por supuesto. Si vamos al programa de trabajo, pues encontraremos una definición mucho más clara de cuál es el ámbito en el que se está refiriendo, cuál es el impacto que se busca, qué tipo de instrumento vamos a necesitar utilizar, en fin, un poco más, mucho más definido qué es esto. De la parte de sociedades seguras, he destacado esos 5 topics, 3 de ellos para 2018, por supuesto, también muy centrados en ciberseguridad. Todos estos topics cierran en agosto, con lo cual todavía tenemos un poquito de tiempo, pero no demasiado. Preparar una propuesta de este tipo de programas de media suele costar entre 5 o 6 meses de trabajo, con lo cual tampoco tenemos mucho tiempo para perder por aquí, así que hay que estar también atentos a lo que vayamos encontrando. Y finalmente, en el programa de salud para 2018 hay estos dos topics, 35, o sea, en total serían 36 millones de euros reservados para su financiación, y este es todavía más urgente. Si alguien está interesado, desde luego que ya tiene que empezar a hacer sus primeros movimientos, porque esa convocatoria cerrará en febrero, es decir, dentro de muy poquito. ¿Dónde conseguir más información sobre todos estos topics? Pues lo primero que os voy a señalar son 2 eventos. El primero es el ICT Proposals Day 2017. Se celebrará no recuerdo exactamente la fecha, en Budapest, pero bueno, creo que está al caer, lo pone ahí en pequeñito, no lo veo, en noviembre, principios de noviembre de este año. Habrá una sesión específica sobre ciberseguridad. Si alguien está pensando o ya tiene medio montado una idea de proyecto para alguna de estas líneas, desde luego que ahí podrá encontrar muy buena información. Además de, también se organiza un brokerage event por si le falta algún socio, donde pueda publicitar cuál es su idea de proyecto y buscar algún socio que le pueda echar una mano o terminar de cerrar ese consorcio. El segundo evento que quería destacar es las jornadas de preparación de la convocatoria 2018. Se celebrará, es en Bruselas, en el 14 y el 15 de noviembre de este mes. Ahí está el enlace. Igual habrá sesiones, bueno, esta directamente es específica sobre seguridad, y habrá una sesión específica sobre ciberseguridad. ¿Dónde encontrar más información? Dejo aquí el enlace donde se puede encontrar la información en el portal de la Comisión Europea, en el portal del participante, y debajo el enlace del portal español. Existe un portal español donde se recogen todas las oportunidades de financiación del programa Horizonte 2020. Su dirección es horizonte2020.es. Lo gestionamos entre nosotros y el Ministerio, y ahí podréis encontrar toda la información, la agenda, los documentos, los eventos que sean interesantes para vuestras temáticas. Podéis encontrar información ahí. Y aquí, quizá esto es lo más importante de toda mi presentación,
es este correo de aquí, Maite Bollero. Maite Bollero es la persona que lleva el programa de sociedades seguras en CDTI, y ella es la que tiene la mejor información sobre este programa en el ámbito de la seguridad y de la ciberseguridad en concreto. Con lo cual, si alguien tiene alguna duda, por supuesto Maite Bollero estará más que dispuesta a echaros una mano en lo que podáis ir surgiendo. Hasta aquí Horizonte 2020. No quería irme de aquí sin contar qué otro tipo de oportunidades para financiar internacionalmente innovación ponemos a vuestro alcance desde CDTI. Estos son los programas que tenemos de internacionales fuera de Horizonte 2020 para financiar este tipo de proyectos. Principales son Eureka, la red Eureka y la red Iberoeca. Eureka centrada en Europa, aunque también participan, por ejemplo, Canadá, Corea, Rusia, Sudáfrica. Para financiar proyectos, para financiar proyectos de innovación. Iberoeca, más centrada en Latinoamérica, y luego tenemos acuerdos bilaterales firmados también con Canadá, no podía ponerlo en dos colores, con Canadá, con China, con la India, con Corea y con Japón, en el que podemos, con nuestras agencias homólogas en esos países, nos ponemos de acuerdo y financiamos sus proyectos. Ellos financian a sus participantes y nosotros a los nuestros. Como características globales de estos programas son estas. Lo primero es que son proyectos muy cercanos al mercado, es decir, lo que se supone que se va a conseguir con estos proyectos es lanzar un nuevo producto creo que la barrera está en alrededor de los 5 o 6 años, es decir, tiene que ser proyectos ya bastante avanzados, tiene que ser una innovación en un producto, en un proceso o en un servicio. Aquí sí que es filosofía bottom-up, es decir, no vais a encontrar líneas prioritarias, no vais a encontrar un programa de trabajo, no. Cualquiera que tenga una idea de colaboración de proyecto, que se necesite cooperación internacional y tenga identificado a sus socios internacionales, de cualquier temática, de cualquier ámbito de la generación de conocimiento, puede acercarse a CDTI e intentar financiar su proyecto. Y, por supuesto, todos requieren cooperación internacional, es decir, no son proyectos que se puedan llevar a cabo solo por entidades nacionales, necesitan que haya una parte en algún país del resto de Europa o del resto del mundo en el que esa entidad haga parte del proyecto, parte del desarrollo también, además de la entidad española. ¿Qué servicios ponemos a vuestra disposición? Pues lo primero, búsqueda de socios, ¿vale? Quizás uno de los puntos críticos. Alguien puede tener una buena idea pero no ser capaz de identificar quién es su socio. Pues ayudamos a buscar socios. Para ello lo que tenemos es una red exterior con, creo que en este momento estamos en el orden de las 30 oficinas en 30 países distintos, con lo cual tenemos representación suficiente como para identificar esos posibles socios. Asesoramos en la preparación de la propuesta. Nuestras herramientas de financiación son lo mejor que tenemos en CDTI. Por supuesto, conocemos las particularidades de cada programa. Como estos proyectos los evaluamos nosotros, pues bueno, pues tenemos algo más de flexibilidad. No es como Horizonte 2020 en el que se lanza la propuesta y luego te viene la evaluación. Aquí es un poco más estilo negociación. Alguien se acerca a nosotros con una idea y bueno, pues nos vamos poniendo de acuerdo hasta que llegamos a un punto en el que todos estamos de acuerdo y llegamos a un acuerdo de financiación. Por supuesto, el apoyo de la red exterior, como decía antes, en estos más de 30 países, y además también ayudamos a la promoción de estos resultados a nivel internacional. Características fundamentales. Bueno, pues hay varias maneras de financiar este tipo de proyectos internacionales. El primero es el más clásico de CDTI. CDTI se caracteriza desde hace más de 40 años en financiar proyectos de empresas siempre, aunque se pueden subcontratar y es un coste elegible del proyecto la subcontratación de otro tipo de entidades como universidades, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, pero el contrato nosotros lo firmamos con la empresa, y nuestra ayuda es en tipo préstamo de hasta el 75% del presupuesto global del proyecto, y con una característica especial para los internacionales, que es que el 33% de ese crédito no se tiene que devolver, ¿vale? Por ser internacional. Es decir, podríamos estar hablando de una subvención parcial del 33% del proyecto,
¿vale? Es unas características que son lo mejor que tenemos en la casa. Además, podemos financiarlo también a través de Inno Global. Esto ya sí que es subvención directa, pero esta es una convocatoria anual competitiva, es decir, hay una fecha y a esa fecha tenemos que recibir las propuestas con esas intensidades de subvención para pymes entre el 50 y el 40% y para grandes empresas hasta el 30% de subvención directa. Y luego además tenemos el caso específico de Eurostars. Eurostars es un programa lanzado también por la Comisión, pero en apoyo de la red de Eureka, en el que se financian proyectos de pymes innovadoras, ¿vale? Y aquí también completamente bottom-up, es decir, cualquier temática de proyecto, por supuesto, ciberseguridad sin ninguna duda. De hecho, ciberseguridad es uno de los campos en los que recibimos más propuestas, y se financia también con subvención directa a través de la convocatoria Interempresas Internacional, ¿vale? En general, podemos encontrar oportunidades de financiación con estos programas en países que en total suman más del 92% del PIB mundial. Es decir, muy mala suerte tenemos que tener para querer lanzar un proyecto con alguno de los países con los que nosotros no tenemos ninguna manera de financiar el proyecto, financiar a la parte española del proyecto. En general son de baja carga administrativa, son propuestas sencillas de preparar y de presentar. Acompañamos en todo el proceso, desde la presentación, el asesoramiento previo, incluso la presentación y la evaluación del programa. Lo hacemos todo desde CDTI, con lo cual podéis contar con nosotros en todo ese recorrido. Todos son de temática, son bottom-up, de temática y de aplicación sectorial completamente abierta, es decir, no hay que ajustarse a ciertas líneas prioritarias, no, simplemente con vuestra idea, como esté definida, nos la traéis y podemos empezar a ver cómo podemos llegar a financiarlo. Y como decía, la financiación que ofrecemos para este tipo de programas es la más ventajosa que tenemos en CDTI. Tasas de éxito, claro, de tasas de éxito esto lo he puesto aquí, no lo he puesto en Horizonte 2020, esa es la mala noticia de Horizonte 2020. En Horizonte 2020 estaríamos hablando de financiación, de subvención directa, en algunos casos, si el proyecto está alejado del mercado, el 100% de los costes directos, y el 70% en proyectos más cercanos al mercado de esos costes directos, subvención directa. Lógicamente son otras características distintas, pero es financiación competitiva y muy competitiva. Estamos ahora en los 4 primeros años de programa marco de Horizonte 2020, estamos rozando el 10% de tasa de éxito, es decir, se financia 1 de cada 5 propuestas que se presentan. Eso es, perdón, de cada 5 no, de cada 10, un 10%. Eso lo que quiere decir es que primero es un programa que levanta mucho interés en las entidades, pero que es muy competitivo y es muy difícil de conseguir. En este tipo de programas, pues las tasas de éxito son completamente distintas. Como veis, en los instrumentos de subvención rondan el 30% y en nuestros créditos estamos rozando el 60% de tasa de éxito. Es decir, tenéis muchas posibilidades de que vuestro proyecto pueda finalmente ser financiado. Y también aportamos como servicio, por supuesto, nuestro conocimiento en estos países, en cómo acompañar no solo al participante español, sino también el conocimiento de cómo es ese país, nos ayuda también a ayudarle a buscar financiación a la parte del otro país, y nos apoyamos para eso en nuestra red exterior. ¿Vale? Esto es todo. Quizá esta es, como decía antes también, una de las diapositivas más importantes de mi presentación, que es esto de aquí arriba. Ahí os dejo los contactos, otra vez el de Maite como experta en sociedades seguras, os dejo el mío por si tenéis alguna propuesta, alguna pregunta algo más general, y también os dejo 2 contactos de 2 compañeros de CDTI, el de Óscar Fernández, que es el que lleva el programa Eureka, es decir, si estáis pensando en un tipo de proyectos Eureka, Óscar será vuestro contacto, y para el resto de estos programas multilaterales las preguntas se las debéis dirigir a nuestro otro compañero Emilio Iglesias, que ahí tenéis vuestro correo. Y hasta aquí era mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta sobre algo de lo que he contado, estaré encantado de intentar responder. Nada más.